Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, Seguridad y Violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, con el apoyo de la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En este espacio conversamos sobre temas de delincuencia, criminalidad, violencia en la zona metropolitana del Valle de México, una de las más grandes del mundo. Y en esta ocasión me acompañan en el estudio el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis Bogao. Bienvenido, secretario. Y Jorge Amador, quien estuvo a cargo de la policía de la ciudad de Nezahualcóyotl con tremendos éxitos. Antes de entrar a este episodio para hablar justamente de la dinámica entre la Ciudad de México y el Estado de México, vamos a ver esta cápsula que nos preparó el equipo. Considerada como un orbe en sí, el área metropolitana de la Ciudad de México sería una de las ciudades más pobladas del mundo, rebasando los 20 millones de habitantes. Por lo menos 7 alcaldías de la Ciudad de México y 10 municipios del Estado de México conviven en situación fronteriza y permiten un sinnúmero de traslados entre una y otra entidad. Además del tráfico de drogas, el homicidio doloso y las lesiones, el área fronteriza entre Ciudad de México y el Estado de México se destaca por delitos como el robo con violencia en sus múltiples modalidades, el secuestro, la extorsión y los delitos contra las mujeres. Durante el último sexenio se han creado varios operativos fronterizos para que los cuerpos de seguridad, particularmente de la Guardia Nacional, intervengan directamente en estos espacios. 2 son las áreas destacadas de estos patrullajes: Avenida Texcoco, que es el límite entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, y Río de los Remedios, el límite entre las alcaldías Gustavo Amadero y Azcapotzalco, con el municipio de Tlalnepantla. Durante los últimos 6 años y bajo la actual administración del Gobierno del Estado de México, se ha suscitado la disminución del 26% de los delitos de alto impacto en la entidad. Jorge, Rodrigo, bienvenidos. Es un placer y muchas gracias por estar por acá. En su caso, los une pues una gestión exitosa en materia de seguridad en el Estado de México. En tu caso, Jorge, el trabajo que hiciste en Ciudad de Nezahualcóyotl sigue siendo rescatado y sistematizado como una experiencia muy valiosa, de la cual hay que aprender. Y en tu caso, Rodrigo, secretario, tienen ustedes una reducción, entiendo, del 26% de delitos de alto impacto prácticamente en los 6 años que han estado al cargo. ¿Qué implica en términos, Jorge, de operación? ¿Cuáles son las dificultades que tiene la operación de la seguridad en relación con la Ciudad de México? Es decir, cómo relacionar los cuerpos de seguridad, cómo hacer que funcione la seguridad en el Estado de México en esta relación tan estrecha con el Estado de México. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, pues en primer lugar, de que existen dificultades ciertamente, pero no imposibilidades. Eso es lo que mi experiencia me dice. Yo visualizo 3 principales dificultades. La primera es que en la zona metropolitana, no solamente en la franja fronteriza, las estructuras delictivas nos llevan mucha ventaja. Están coordinadas desde hace mucho tiempo y transitan de un lado al otro sin ningún límite. En cambio, los cuerpos de seguridad son instituciones adheridas a una determinada estructura oficial y los límites sí cuentan. No podemos hacer libremente nuestro trabajo en un municipio que no es el nuestro o en un estado o entidad federativa que no es la nuestra. Entonces, esa es una desventaja. En segundo lugar, hay una especie de prejuicio que todavía no ha sido superado. La gente, y particularmente los funcionarios, tienen la idea de que el gobierno se divide en 3 niveles y por lo tanto está el nivel superior, que es el federal, el que sigue, que es el estatal, y el último, el municipal, es el nivel inferior. Claro. Y en materia de seguridad, esto francamente dificulta mucho el trabajo. Porque la verdad de las cosas es que el nivel que está más cercano a la gente, donde la gente puede sumar sus esfuerzos, sus conocimientos, sus informaciones para aislar y debilitar a las estructuras delictivas, pues es la municipal. Totalmente. Las otras estructuras tienen facultades bien determinadas por la ley, recursos dotados adecuadamente para cumplir sus funciones, pero la proximidad no es lo suyo. Y la exigencia de la empatía con los ciudadanos es buena, es necesaria también a esos niveles, pero no es tan cercana, tan íntima como en el caso de las municipales. Inmediato. Exactamente, inmediato. Entonces, en pocas palabras,
pues hay que volver al verdadero concepto constitucional que son órdenes de gobierno, igualmente legítimos, igualmente importantes, igualmente valiosos, pero en ámbitos perfectamente definidos que pueden contribuir a que juntos hagamos mejor el trabajo de seguridad, ¿no? Totalmente. Y en tercer lugar, hay otra dificultad. Hay que pensar el asunto de la coordinación en términos reales y no ideales. Idealmente, cada institución municipal o estatal o federal es una institución, digamos, recta, estrictamente apegada a los términos de la ley. Bueno, pero en la realidad eso no pasa. En la realidad hay un fenómeno que lastima y corroe las instituciones en los distintos órdenes de gobierno, que es la delincuencia policial. Claro. Si uno analiza las realidades, encuentra que mucha de la violencia y mucha de la delincuencia tiene que ver con la existencia de este lamentable fenómeno. Entonces, los sujetos de la coordinación no siempre son los sujetos que la ley previene. A veces una corporación o áreas de una corporación municipal o áreas de una corporación estatal están contaminadas por la delincuencia policial y eso no las hace confiables ni útiles en materia de coordinación. Hay que superar también esa dificultad. Pero la conclusión es que sí se puede. La coordinación es indispensable, la coordinación es útil, es inevitable y además es obligatoria. Está establecida en la Constitución y en las leyes de ambas entidades. Entonces, aquí el tema es cómo hacer la coordinación. Nosotros, en nuestra experiencia, llegamos a una especie de 5 principios. En primer lugar, la coordinación es legal, es para cumplir la ley. Segundo lugar, en beneficio de las personas, no de instituciones propiamente, ni tampoco de jefaturas, es en beneficio de las personas. La coordinación tiene que ser entre iguales, digamos, en términos jurídicos, con sus diferencias. Es decir, no se trata de subordinación, no se trata de supraordenación. Y en cuarto lugar, pues cada parte pone lo que tiene, sus facultades, sus recursos para resolver un problema determinado de violencia o de inseguridad. Y por último, el quinto aspecto, lo reitero, compromiso entre quienes coordinamos, entre quienes nos coordinamos para combatir y abatir la delincuencia policial de una y de otra institución. En ese sentido, pienso que en un futuro próximo la coordinación puede funcionar de mejor manera. Interesantísimo. Un poco resumiendo, dices, entre estas 3 dificultades, el nivel de coordinación que tienen estas organizaciones delictivas, que a veces no es el caso de las autoridades, el rol del municipio, que me parece fascinante, y la necesidad hasta de una reforma del Estado, dicen algunos colegas, revocando el tema del municipio, la delincuencia policial y los problemas, y ya nos pones esta receta. Rodrigo, secretario, ¿qué piensas? ¿Cuáles son los retos en materia de seguridad que tiene el Estado de México, la Ciudad de México y, pues, como hemos abordado en este podcast, la zona metropolitana, esta bestia urbana? Gracias, doctor Jorge. Qué gusto. Solo para empezar, los retos son compartidos. Como bien decía Jorge, tenemos que hablar de órdenes de gobierno, no de niveles. Entonces, hay una claridad en que los retos es exactamente el mismo problema para municipio, para entidad y para federación. Ahora, eso representa también un problema en sí mismo y es el problema de la coordinación, que es lo que nos trae a la primera pregunta. Y al final entro en los retos propiamente, pero creo que la coordinación es un problema. El Estado de México tiene 14 municipios colindantes con Ciudad de México. Sin embargo, podemos ampliarlo lo más posible, inclusive llegar hasta Hidalgo. Sin embargo, para fines de este ejercicio lo cerramos en 14. El 65% de la incidencia delictiva del Estado de México se concentra en esos 14 municipios. Ojo, también son los más poblados, salvo algunos que están en el Valle de Toluca. Sin embargo, son los más poblados y concentra el 65% de la incidencia delictiva de alto impacto en estos municipios, incluyendo Ciudad de Nezahualcóyotl. Uno de los problemas que tenemos constantemente es, desde el nivel local, que cuando a un municipio le va bien, pareciera que la autoridad municipal está haciendo bien su trabajo. Pero cuando le va mal, muchas autoridades municipales voltean hacia el Estado, hasta la Federación, y decir que no hay apoyo del Estado o de la Federación. Creo que tenemos un problema de concepto, de definición, inclusive de actitud. Si a un municipio le va bien, es altamente probable que el municipio, el Estado y la Federación estén haciendo su trabajo. Tenemos que entender que la Constitución, como bien dice Jorge, nos pone en el mismo lugar, Federación, Estado y municipio, como responsables para atender el tema de seguridad pública. Eso conlleva un problema, porque si todos somos responsables, entonces no hay claridad quién le toca a quién. Entonces, parte importante del trabajo de un secretario de seguridad, de un director de policía municipal,
sea de la Ciudad de México, sea del Estado de México, se tienen que dedicar a la coordinación. Tú hacías un comentario de la reforma del Estado. A título personal, creo que el sistema de gobierno que tenemos desde el punto de vista de seguridad ya no es el idóneo. Ya tenemos que saltar. Pongo el ejemplo, Ciudad de México solamente tiene una policía, es mando único. Sin embargo, las alcaldías sí tienen una suerte de director de seguridad pública municipal y tienen un esquema como de renta, subrayo y lo entrecomillo, de renta de policías para que estén dentro de su adscripción. En el Estado de México pues hay 14 policías municipales, hablando del Valle de México. Sin embargo, hay 125 policías municipales. Entonces, el trabajo del secretario de Seguridad es coordinarse con 125 jefes de policía municipal. Monumental. Entonces, y no estoy hablando de los estados fronterizos, ni las alcaldías, ni el orden federal, ni otras coordinaciones que se tienen que hacer. El sistema no puede dedicarle tanto tiempo a la coordinación. Nuestro trabajo tiene que enfocarse hacia la operación, hacia contener la problemática y reducir cada vez más el tiempo de la coordinación. Tiene que haber mucho mayor claridad en las reglas del juego de quién le toca a quién. Ahora, sosteniendo lo que decía Jorge, coincidimos que la solución se construye de abajo hacia arriba. La construcción a los problemas de inseguridad, que es lo que nos tiene aquí, se construyen de lo municipal, lo estatal y después lo federal, cuando menos los delitos del fuero común, que están muy claros cuáles son los que nos tocan. Y simplemente para cerrar la pregunta, el Estado de México, tú sabes, hay 18 millones de mexiquenses y se estima una población flotante de 5 millones, que son los que atraviesan por toda la entidad. Sin embargo, la inmensa mayoría cruzan por el Valle de México, hasta Hidalgo inclusive. Entonces, el número de población es un reto mayúsculo. La incidencia delictiva en esa zona tiene que ver con robo a transporte público, robo a transporte de carga, los robos en todas sus modalidades, homicidio, importante, delitos, como bien decías, que han disminuido en toda la zona, principalmente en el Valle de México, ojo, de la mano de los municipios. Fascinante el tema de la cantidad de gente que sabemos que existe y luego el flujo de esa gente. Es decir, el hecho de que esa gente se mueva genera un tema de seguridad que es monumental en ese sentido. Jorge, cualquiera que haya visto el mapa de la Ciudad de México y del Estado de México sabe que el Estado de México está casi que abrazando a la Ciudad de México. Ya nos decía el secretario la cantidad de alcaldías y de municipios que colindan. Pensando en términos un poco de geografía, ¿cuáles son estos espacios colindantes entre Ciudad de México y Estado de México donde tenemos que poner atención? ¿Y por qué tenemos que poner la atención? ¿Qué pasa en esos puntos a los que hay que ver fronterizos? Bueno, la verdad de las cosas es que los puntos generadores de más violencia y más inseguridad evolucionan con el tiempo. Debo reconocer que durante mucho tiempo Nezahualcóyotl fue el principal foco de violencia y de inseguridad. Ustedes saben por qué. Esa es la única ciudad integrada a la zona metropolitana que no era antes una habitación histórica. Era un poblado histórico, ¿no? Ahí era simplemente el lago en proceso de desecación, el lago de Texcoco, y el fenómeno famoso de la masiva migración, particularmente de campesinos, a la Ciudad de México, pues alentados por el proceso que ya conocemos de industrialización y de urbanización, el famoso milagro mexicano. Y no había lugar donde habitar en la Ciudad de México y encontraron ese espacio y ahí comenzaron a poblarlo. Las otras sedes, quizás Valle de Chalco sea una excepción porque es más reciente, pero todas las demás son poblaciones que ya preexistían y por lo tanto simplemente crecieron con posterioridad. Entonces, Neza es un lugar de mucha violencia migratoria, mucha explosión urbana. Simplemente pensemos en las cifras, ¿no? Por ahí por los 50 tenía 40,000 habitantes el conjunto de colonias del ex Vaso de Texcoco, ¿no? 40,000, ya para los 50 ya tenía 100,000. Para los 60 tenía más y en los 70 llegó a 600,000 y para el 80 llegó a 1,340,000, ¿no? O sea, eso es impresionante, ¿no? Entonces ya se imaginarán ustedes cómo rebasó cualquier situación de orden, cualquier situación de muchas veces de legalidad. Y Nezahualcóyotl fue la sede de los principales criminales de la época. El Mocha Orejas, que impulsó el secuestro como una industria altamente redituable. Ríos Galeana, el inventor de cómo asaltar bancos con toda impunidad, que por cierto venía de una estructura estatal de seguridad. Él fue el jefe de lo que entonces era el Barapén en aquel tiempo, antecesor de la Secretaría, ¿no? Hablando de delincuencia policial. Hablando de delincuencia policial, por ejemplo. Pero en fin, Neza, a partir del 2000 ya no fue el centro principal
Más o menos por el año 2000, con la colaboración de la Federación y del Estado, se abatió al llamado cártel de Nesa. Ese cártel era, digamos, el centro de distribución de droga y de muchas otras operaciones delictivas. Hoy podemos observar nosotros el nuevo cártel, el de Tláhuac, que durante 6 años estuvo de alguna manera tolerado y auspiciado por autoridades, no cabe ni la menor duda. Entonces ese triángulo de Tláhuac, Valle de Chalco, Iztapaluca, pues es un foco que irradia mucho violencia e inseguridad en toda la zona oriente, ¿no? Desde que Nesa comenzó a recuperar un nivel, digamos, más normal de convivencia, pues la famosa avenida Texcoco, que divide a Iztapalapa y a Nezahualcóyotl, poco a poco fue una zona que vino reduciendo hasta espacialmente el aspecto de abandono. Y desde el punto de vista delictivo, tanto para Iztapalapa como para nosotros, ya no es la colindancia la parte donde se concentran los delitos de alto impacto. Ya nuestros mapas respectivos ven que están hacia el interior del municipio y hacia el interior de la alcaldía, por ese esfuerzo compartido, ¿no? Tenemos otros focos, está el foco Ecatepec, la parte oriental de Tlalnepantla y Gustavo Amadero. Ahí sí se conjuntan fuerzas delictivas de la Ciudad de México, particularmente de esa parte norte, Ecatepec, municipios colindantes, y nos impacta también a nosotros. Y finalmente, allá por el periférico norte y su continuación, que es la autopista México-Querétaro, bueno, pues ahí hay un hilo de continuo, digamos, movilización delictiva. Naucalpan. Claro, ahí incluimos nosotros Tlane como centro, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Cuautitlán, México, hasta más o menos la colindancia por ahí de un pueblo importante que es, ¿cómo se llama? Tepeque, el que colinda al norte de Cuautitlán Izcalli. Ajá. Bien. Y que entonces, sigue justo la carretera que decía. Exactamente, pero además esa carretera nos conecta con todas las zonas delictivas del norte del país y del noreste del país y cosas por históricamente. Exactamente, ¿no? Aquí el secretario ha hecho muy buen trabajo en términos de abatir el robo a pasajeros. Creo que todavía falta mucho que hacer en términos del robo de mercancías, ¿no? que está muy, muy activo casi todas las semanas, pero finalmente sí es una zona que tiene esa característica, ¿no? Totalmente. Aquí me permite un comercial para que también la audiencia escuche el episodio sobre carreteras y rutas criminales. Y en ese sentido, un poco preguntarte, secretario, ya lo decía Jorge, en términos del trabajo que están haciendo. Me imagino, y es más, ni me lo imagino, el reto que implica en términos de la administración de seguridad de un espacio tan complejo como el Estado de México. ¿Qué hacen ustedes en términos concretos en las fronteras Ciudad de México, Estado de México? ¿Qué estrategias, qué acciones, cómo entrarle a este problema y a estos espacios que nos enlistaba Jorge? Gracias. Nada más, antes de responder específicamente la pregunta, justo los espacios que decía Jorge, todas estas incidencias delincuenciales, estas zonas complicadas, no obstante el riesgo que conllevan, decíamos que concentran cerca del 65% de la incidencia delictiva de toda la entidad, así como la población, es la inmensa mayoría, pero también es donde más ha caído la incidencia delictiva. De la mano de Ciudad Neza, de Ecatepec, de Atizapán, de Naucalpan, de todos esos municipios, sí hay una caída constante en la incidencia delictiva. El tema de robo a transporte público ha caído cerca de 20% y el robo a transportista 23%. Sin embargo, nunca se puede cantar victoria. Mientras haya un delito, estamos en falta y habrá que atenderlo. Pero la tendencia es muy clara. Llevamos ya varios años con esta tendencia a la baja en la inmensa mayoría de los delitos de alto impacto, especialmente en el Valle de México por esta alta concentración. Y ese es un indicador importante de que vamos por buen camino. Ahora, esta caída se está logrando, entre otras cosas, por una visión metropolitana que estamos implementando en la zona, una visión metropolitana impulsada por ambas secretarías de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estamos impulsando este ejercicio en donde estamos sumando a esta visión metropolitana, sí a las alcaldías, porque aunque formalmente no tienen policía, sí tienen esquemas de seguridad, y sin duda a los municipios que sí tienen policía propia, así como la federación.
Entonces, lo primero, el gran logro que se ha hecho en esta administración es impulsar esta visión metropolitana y dejar de pensar en fronteras. Hoy tenemos estos ejercicios que operativamente se llama persecución en caliente, que es decir, que nos permiten cruzar fronteras y permitimos que crucen la frontera hacia el Estado de México cuando estamos en persecución. Hay comunicación inmediata entre elementos. Es importante, ya compartimos frecuencias de radio, entonces los policías en el terreno se comunican entre ellos. Entre policías de la Ciudad de México tienen acceso entre Policía Ciudad de México, Estado de México y policías municipales. Claro. Y también de la mano de Guardia Nacional. Ya no es necesario cuando va a haber una acción que entre secretarios nos hablemos o que yo hable con el director de policía municipal cuando hay un incidente, sino entre operativos en el terreno se comunican, accionan, muy apegados a derecho y posteriormente reportan. Hemos tenido grandes resultados en donde inicia una persecución en Estado de México y en Ciudad de México pues los esperan para pues en coordinación hacer estas aprehensiones y viceversa, que inicia en Ciudad de México y termina en Estado de México. Esto está pasando con Hidalgo y con los 8 estados vecinos que tenemos. Sin embargo, pues el tema del Valle de México es el que concentra la inmensa mayoría. También compartimos imágenes de cámaras de los C5s. Tenemos ya esta coordinación entre centros de mandos en donde si se genera una alerta en el C5 del lado del Estado de México, que nuestra sede para el Valle de México está en Ecatepec, lo comparten automático sí con nuestras policías, y estoy hablando de municipales, estatales y Guardia Nacional, pero también directo a la Policía de la Ciudad de México y al C5, y viceversa. Ya nos compartimos estas alertas en tiempo real y eso nos está permitiendo dar los resultados que estamos dando. Se creó en 2018 una mesa de coordinación metropolitana para impulsar institucionalmente esta visión. Esta mesa incluye Hidalgo, pues por la dinámica de las carreteras principalmente que ya comentaban ustedes previamente, y tenemos esta base institucional para poder implementar esta visión metropolitana y este trabajo coordinado que es lo que nos está dando resultados. Importante, esta coordinación es en tiempo real y ya no se necesita llegar al secretario para tener esta coordinación. Perdón, secretario, una pregunta nada más, porque entiendo que el Estado de México tiene 2 C5, ¿cierto? Sí, tenemos 2 C5 estatales, uno en Toluca y otro en Ecatepec. Tenemos 20,000 cámaras y por la dinámica del Estado, prácticamente están partidas las cámaras. Una se ve en Toluca, lo que tiene que ver con toda esa parte de la entidad, y en Ecatepec todo lo del Valle de México. Ahora tenemos casi 70 centros de mando municipales y hay una coordinación entre centros de mando municipales y estatales, lo que platicábamos hace rato de la coordinación. Es decir, en el Estado de México hay cerca de 72 centros de mandos. Algunos son C2, 3, 4, dependiendo del nivel de tecnología. Y el estatal sí funciona como ente articulador para intercambiar en tiempo real las imágenes. Entonces hay 2 estatales, sin embargo hay cerca de 70 municipales en donde hay una coordinación. Los municipales pueden ver las fotos, las imágenes, perdóname, de los estatales. Y de ahí es el gran resultado que estamos dando por la coordinación sólida que tenemos en tiempo real. Que personalmente me parece loable porque no es solamente la acumulación de más información, y lo digo casi como académico, sino saber qué hacer con esa información, incluso en términos de coordinación en este mundo. Bien interesante. Jorge, al inicio en tu intervención ya nos compartías que sí se puede. Y a mí me parece muy interesante esta reflexión también que hacías de que los espacios sí pueden cambiar en términos de seguridad. Un espacio que no es inseguro puede hacerse inseguro y después puede volver a ser seguro. Te quisiera pedir un poco tu reflexión en términos de las lecciones de tu experiencia en Ciudad Neza. Yo personalmente conozco colegas que han hecho sus tesis doctorales y más sobre lo que tú hiciste y me interesa mucho preguntarte cómo ves en retrospectiva tu experiencia, qué lecciones te dejó lo que hiciste en Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, yo creo que hay varias lecciones. Una de ellas que me parece que es importante, sobre todo en el terreno de darle hacia adelante a la coordinación metropolitana, es que lo importante es diseñar una especie de modelo que valga por los resultados y que de alguna manera el reconocimiento contribuya a la coordinación, porque yo entiendo que la coordinación requiere entendimiento. Y la verdad de las cosas es que la coordinación, más de un trabajo de intercambio de palabras, es un trabajo de hechos. Los hechos convencen, ¿no? Y yo creo que un modelo que gana el respeto, que gana consideraciones de parte de otras autoridades, de otros órdenes de gobierno, facilita su desarrollo y facilita la coordinación.
En el caso de Nezahualcóyotl, debo decir que no siempre fue fácil, ¿eh? Es más, nunca es fácil. Siempre hay dificultades. Una dificultad muy fuerte que tuvimos al principio fue el combate a la a la delincuencia policial, ¿eh? Eso nos ganó enemistades de autoridades fuertes como el procurador de justicia de entonces en el estado, algunas veces incluso por las autoridades de la policía estatal y sobre todo de autoridades regionales, porque no se entiende que luchar contra la delincuencia policial es en beneficio de todos. Lo primero que decíamos nosotros es, vamos haciendo un pacto para que si yo encuentro un policía tuyo delinquiendo, lo voy a detener y no te vas a enojar, y viceversa. Si tú detienes policías míos que andan delinquiendo, te lo voy a agradecer, ¿no? Entonces, este tipo de pactos deberían tener siempre una bienvenida y al contrario, ser alentados. No siempre fue así. Entonces, pero afortunadamente, debo decir que alguna vez este fiscal dejó sembrada una orden de aprehensión contra el director de Nezahualcóyotl y su director operativo con el argumento de obstrucción de la justicia. No llegó a ejercitarse porque el nuevo procurador con el que ya habíamos trabajado y había entendido cuál era la intención de nuestro trabajo, tuvo que intervenir para que no se ejecutaran. Por dar un ejemplo. Otro ejemplo, entre 2013 y 2015 tuvimos un desempeño extraordinario. Todos los indicadores de los delitos de alto impacto quedaron con la flechita verde hacia abajo en esos 3 años, del 2013 al 2015. Todos bajaron. Y era exactamente cuando se estaba peleando el tema de mando único sí o mando único no. Y en Nezahualcóyotl comprendimos que si le decíamos sí al mando único, dejábamos de trabajar como estábamos trabajando con resultados importantes. Te quitaban del mapa. Así es. Bueno, hubo un castigo. Nos quitaron la última administración del Subsemún con el argumento de que teníamos una alta incidencia, y cuando les enseñamos los resultados mismos del Sistema Nacional y de la propia Procuraduría, dijeron, pues sí, pero ya no hay dinero, ¿no? Entonces, Según este subsidio claro, municipal con enfoque en es, seguridad, ¿no? Así es. Entonces, son ese tipo de pequeños golpes, pero se superan, ¿no? Claro, qué curioso. El procurador nuevo, de alguna manera, entendió esto y recibió una consigna: aumentar la incidencia delictiva de Nezahualcóyotl ya en el 16, en junio, con el argumento de que iban a registrarse no solamente denuncias o carpetas de investigación abiertas, sino noticias criminales. Y a veces noticias criminales pues surgen en las redes y surgen en otros lados. Bueno, comprendimos. Y de alguna manera él nos mandó un mensaje interesantísimo, que nosotros comprendemos que estas autoridades que tienen esta responsabilidad están sujetos a limitaciones políticas. Y no es que sean de mala fe ni que sean malos funcionarios, simplemente hay limitaciones políticas. Bueno, la vuelta al tema fue que nos asignó un ministerio público permanentemente en nuestras oficinas para recibir denuncias y procesar carpetas de investigación. Inmediatamente al lado de ustedes. Fue un signo de confianza. Claro. Y podría repetir lo mismo. No quiero aludir aquí al funcionario presente, pero es igualmente dentro de los límites políticos que no los deciden ellos, toda la disposición a colaborar en un esfuerzo municipal. Y yo creo que si lo tiene con esa, lo tiene con otros, ¿no? Quise ejemplificar esto con una doble intención, que nuestros compañeros mandos policiales, de los niveles que sean, se mantengan firmes en la línea de servirle a la gente, en la línea de aplicar la ley y en la línea de entenderse, por difíciles que parezcan las cosas, con cualquier autoridad que tiene obligación de coordinarse con nosotros y de nosotros con ellos. Se pueden superar esas dificultades. Y una última, para no llevar más tiempo, experiencia importante en Nezahualcóyotl en materia de coordinación, es que establecimos una coordinación regional entre las alcaldías que colindan con nosotros, las 5 alcaldías que colindan con nosotros, y los primeramente 7 municipios, luego 12, y creo que ahora los compañeros ya van en el número de 17 municipios. Ahí el acuerdo efectivamente es el de que los C2 o C4 están constantemente en contacto. Incluso, por supuesto, también estamos en contacto con C5 de un lado y los C2 del otro lado. Es más práctico coordinarse con los C2 de la Ciudad de México que con el C5 de la Ciudad de México, con una cooperación extraordinaria. Efectivamente, no es necesario que los mandos den la orden, ya esto es automático. Si un C2 ve que se están robando un vehículo en su municipio y que se dirige a la alcaldía vecina o al municipio vecino, inmediatamente se desata una colaboración con mucha eficacia, particularmente en robo de vehículos y otros delitos, incluidos los homicidios.
Y eso ha generado una confianza extraordinaria. Y lo más importante, a lo largo de estos 3 años, esto empezó en el 20 con motivo de la pandemia y se sigue haciendo. Y si uno ve cuál era la incidencia antes de la pandemia, por supuesto bajó durante la pandemia, y cuál es actualmente después de la pandemia, logramos una mejoría general en la región y una mejoría de los municipios que tenían más alta incidencia. Y estoy seguro que no lo logramos solamente por este tipo de coordinación, sino por las otras coordinaciones con los otros órdenes de gobierno, pero esta insistencia de trabajar directamente entre los municipios y las alcaldías tuvo su importancia. Y ahí la regla era: el que vaya más atrasado requiere más apoyo de nosotros. El que vaya más adelantado hay que aprenderle por qué va más adelantado. Y yo creo que este tipo de iniciativas que surgen desde los municipios podrían ser perfectamente recogidas y respaldadas explícitamente por las autoridades de ambas entidades federativas y pues de la propia federación. Me parece fascinante porque además, digamos, es un logro sostenible, lo cual implica ese reto. Y también rescato esta idea de pensar en términos de fronteras, no solo con el estado vecino, con la Ciudad de México, sino con los municipios y el nivel más local desde este punto de vista. Secretario, estamos ávidos de avances y de modelos que puedan funcionar en este país. Ya nos compartía Jorge su experiencia. Preguntarte también tu experiencia, ¿cuáles son los avances que ustedes han tenido en términos generales que nos quieras compartir con este enfoque pues metropolitano también, con miras justo a dejar un testimonio de lo que sí funciona y que pueda seguir funcionando, ¿no? Primero, celebro este ejercicio porque por lo regular el enfoque está en lo que no funciona y creo que ese es un problema. Tenemos que empezar a ver lo que sí está funcionando y tratar de replicar lo que está funcionando. Sin duda, lo que no funciona, pues hay que modificarlo, identificar las áreas de mejora. Sin embargo, en la medida que podamos hacer eco de lo que está funcionando y lo podamos empezar a replicar en otras partes de la entidad o inclusive en otras partes del país o en otras fronteras, creo que podremos ir dando mejores resultados. Preguntabas hace rato si se puede o no se puede. La realidad es que sí se puede y lo estamos haciendo, lo estamos construyendo la solución. Sin embargo, hay muchísimos retos y hay mucho camino por andar. Muchas veces la solución desde lo local se ve impactada por algunas situaciones del contexto nacional y eso pues termina ensombreciendo un poco los resultados del trabajo. Sin embargo, la respuesta es que sí se puede y hay que seguir trabajando. Nosotros sí creemos que no obstante los problemas al interior de los distintos órdenes de gobierno que apuntaban, los buenos somos más, los policías buenos somos más y estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Ahí sí, desde la Secretaría de Seguridad, es un modelo de 3 pasos muy sencillo que son los resultados que nos está dando. Iniciando sin duda sobre la institución, es decir, sobre lo que ya había. Si alguien llega a mencionar que inventó el agua tibia o el hilo negro desde que llegó, todo cambió, pues hay un vejo de mentira porque había mucho trabajo anterior. Que seguramente habrá muchas cosas que cambiar. Sin embargo, había cosas buenas antes. Entonces nosotros nos montamos sobre lo que había. Primero trajimos el modelo de inteligencia, es un modelo que ustedes conocen, el ciclo de inteligencia, para operarlo dentro de la Secretaría con 2 grandes fines. Primero, la inteligencia estratégica para identificar estos cambios estructurales y esta construcción de políticas públicas para el mediano y largo plazo que nos permitiera construir una mejor institución, y por otro lado la táctica operativa enfocada así a la neutralización de generadores de violencia. Y ahorita me explico. Ahora, el segundo gran escalón, el segundo gran pilar, tiene que ver que identificamos los problemas, estamos construyendo ya, implementando las soluciones. Es decir, primero este modelo de inteligencia nos permitió identificar estos problemas. Primero, los elementos tradicionalmente no actuaban con protocolos de actuación. Es decir, era una suerte de trabajo con usos y costumbres que dependían de haber tenido un buen mando que les enseñara bien las cosas. Sin embargo, construimos unos protocolos de actuación muy sólidos. Los protocolos de actuación son de todo, desde una persecución, de cómo terminar el turno y qué hacer con tu arma, cómo atender manifestaciones. En fin, estos protocolos de actuación hacen a los elementos más sólidos, porque entonces saben específicamente qué tienen que hacer, no depende del mando o totalmente de su decisión. El protocolo de uso de fuerza, ¿no? Muy tropicalizado. Y también las áreas de asuntos internos y la revisión de la actuación de los elementos, pues es mucho más apegada a lo que debe ser, porque ya hay un protocolo que hay que revisar si el elemento está actuando con base en ese protocolo. Entonces ese fue uno de los grandes cambios. El segundo, tenemos ya policías que investigan. Es decir, estamos jalando la función de la investigación de las fiscalías a los policías. Las policías desde siempre hemos investigado.
Sin embargo, formal y legalmente no puede terminar tal cual en una carpeta de investigación. Hay que ir al Ministerio Público y el Ministerio Público pues volvía a hacer lo mismo que los policías hacíamos. La Policía de Investigación, que depende de la Fiscalía, volvía a hacer lo mismo que hacíamos los uniformados, sea federal, es decir, Guardia Nacional, estatal o municipal. Ya hoy, con algunas reformas de ley y con las firmas de convenios que hice con el fiscal general, con el anterior y el actual, entonces ya la Policía del Estado de México puede investigar y levantar denuncias. Y esto nos está dando resultados que más adelante platico. Y el tercero tiene que ver con robustecer el esquema de justicia cívica. Robustecer el esquema de justicia cívica nos permite el ir ordenando un poco más las atribuciones y las funciones de cada uno de los 3 órdenes de gobierno. La inmensa mayoría de los problemas en el terreno son faltas administrativas y delitos quizás de muy bajo impacto, pero quitan mucho tiempo. Entonces, el éxito es que estas faltas administrativas pues terminen en un juez cívico, pero con reglas muy claras, y entonces podemos ir descargando funciones a las policías y a los ministerios públicos. Estos fueron los cambios estructurales. Ahora, de lo que tiene que ver con inteligencia táctica operativa, lo que hicimos fue reducir nuestros tiempos de respuesta. Hace algunos años el tiempo de respuesta promedio era de 45 minutos a una alerta. Hoy nuestro tiempo de respuesta es de 3 minutos en las zonas urbanas. Importante, es en coordinación. Nuestro centro de mando emite las alertas a municipales, a estatales y a federales. Entonces, estos 3 minutos es un logro de coordinación del trabajo de todo. Estaba hablando de las zonas urbanas. Cuando te vas alejando hacia las periferias o zonas rurales, el tiempo incrementa. Sin embargo, nuestra zona más lejana, nuestro tiempo de respuesta es de 15 minutos. Que de todas formas muy lejos de los 45. Muy lejos de los 45 minutos. ¿Verdad? Y por otro lado, estamos cambiando el perfil de las detenciones. Es decir, hoy nos interesa tener detenidos de alto impacto, y te pongo un ejemplo. El tema de robo a transporte público, que quizás es una de las piedras en el zapato por cómo afecta a la ciudadanía. Hicimos un análisis de la mano de algunos municipios, principalmente en el Valle de México, Tlalnepantla, Ciudad Neza, Ecatepec, e identificamos a 11 generadores de violencia, 11 delincuentes que llevan muchos años robando transporte público, y estimamos que son responsables de cerca de 15,000 robos en los últimos años. Estos 11. Con esta policía que investiga, nosotros hicimos todo el trabajo, prácticamente construimos la carpeta de investigación, siempre informando al Ministerio Público. Se solicitó orden de aprehensión y fuimos a detener. Al momento digamos 9 detenidos, 2 están fuera del estado y en breve los detendremos. 9 detenidos, pero con orden de aprehensión. Es decir, estamos cambiando la ecuación cada vez de tener menos proflagrancia y de tener más con orden de aprehensión, porque esos son los que tienen más posibilidad de permanecer dentro del sistema penitenciario, bien con brazalete o con otras medidas. Eso es lo que nos ha permitido que caiga todos los delitos de alto impacto, en específico el robo a transporte público. Con una detención de 9 personas, que nos faltan 2, resolvimos 15,000 robos que llevaban varios años. Es decir, este modelo de inteligencia estratégica y táctica operativa nos permitió construir institución, robustecer la institución. Y el tercero y el último, como bien decía Jorge, los resultados. Si no hay resultados, si no hay forma de medir lo que se está llevando a cabo, entonces es muy difícil saber si está funcionando o no. Sin duda, tú mencionabas 26% en la caída de la incidencia delictiva de alto impacto. Dependiendo de la región, la caída es distinta. En el Valle de México la caída es un poquito más grande y eso está jalando la caída en todo el estado. Secuestro 30%, robo a transporte específicamente 23%, robo de vehículo, que quizás es uno de los problemas en el Estado de México, robo de vehículo cerca del 20%, homicidio doloso 16%. Entonces, enfocar la artillería hacia estos generadores de violencia nos está permitiendo esto. Ahora, esto es importante. También están cayendo las bajas de nuestros elementos uniformados, y eso es por el entrenamiento, por los protocolos de actuación. Nuestra gente cada vez está mejor capacitada para hacer frente a las amenazas, y entonces es un buen indicador. Otro, no obstante el buen trabajo que estamos haciendo, las detenciones, las apresiones, y cada vez somos más osados en la operación, las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos están bajando. Va de la mano que está incrementando nuestra eficiencia, pero está cayendo las quejas en la Comisión de Derechos Humanos, y eso tiene que ver por la actuación apegada a derecho. Y por otro lado, la evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es positivo. Recientemente sacó una evaluación al sistema penitenciario en donde su gran conclusión es que no existe autogobierno en los penales en el Estado de México, que ese es un tema para otro podcast, pero lo importante es que de la mano del incremento de la eficiencia
las quejas están disminuyendo y eso tiene que ver con el buen trabajo. En fin, este modelo de estos 3 grandes niveles es lo que nos está permitiendo dar resultados y es lo que seguiremos trabajando, sí, en la región, pero también en toda la entidad. Totalmente. Y de pronto ahí me gustaría agregar, entiendo que la Policía del Estado de México es, si no es que las primeras que han sido certificadas por el INCIDE, el CERTIPOL, INCIDE, el Instituto Nacional de la Seguridad con Democracia, y que es una organización de la sociedad civil, de las más profesionales en América Latina en la materia, y ustedes han sido certificados ahí, ¿no? La primera estatal. La primera estatal en había el país. certificado algunas municipales, pero no había certificado ninguna estatal. Y esto tiene que ver con los protocolos. Entonces, la primera estatal que se certificó. Ahora, también hay una certificación internacional que se llama CALEA, que certifica 3 instancias: a la policía, a los uniformados propiamente, a los C5, a los centros de mando, y a los centros de formación, que en nuestro caso es la Universidad Mexiquense de Seguridad. Nuestras 3 instancias están certificadas, es decir, tenemos el triple arco. Somos la policía más grande del mundo con esa certificación, por encima de la policía de Chicago. Entonces, eso habla de esta protocolización y que hoy podemos presumir que tenemos una institución mucho más sólida, mucho más robusta, no infalible, sin embargo, con estándares claros para saber qué es lo que se tiene que revisar y supervisar para poder seguir dando los resultados que estamos dando. Me parece muy interesante porque justamente hablando de sostenibilidad, el tema de la construcción de instituciones apunta justamente a la sostenibilidad y que trascienda administraciones y un poco evitar este escenario en el que decíamos cambia un gobierno, cambia todo y no sabemos exactamente ni qué se hizo, qué no se hizo, qué sí funcionó, etcétera, etcétera. Estamos casi en el tiempo, pero no quisiera irme sin pedirles una última reflexión, básicamente sobre el futuro de este tema. ¿Hacia dónde tenemos que ver? ¿Dónde tenemos que poner la agenda en términos de la seguridad? Ya decíamos, metropolitana y estas fronteras entre estas 2 entidades complicadas. Si no me recuerdan, el 61%, nos decía secretario, de los delitos están concentrados en esta franja. Si bajamos ahí, baja el resto de la zona metropolitana, no lo sé. Preguntarles esa reflexión ya para cerrar, Jorge. ¿Hacia dónde tenemos que ver en términos de futuro respecto a este tema en particular? Bueno, pues en primer lugar, lo que una corporación policial, sea municipal, sea estatal o federal, puede hacer, está muy determinada por los recursos materiales, económicos, financieros, de lo que disponga. Yo creo que todos hemos aprendido que la seguridad cuesta y que la inseguridad cuesta más. Entonces, una sociedad de cualquier nivel debe comprender que vale más invertir en seguridad que luego padecer las consecuencias de la inseguridad. En nuestro país existe ya un modelo nacional de policía y justicia cívica. Yo pienso que bien concebido en términos generales, porque además se consultó a los municipios y las entidades que tenían mejores avances. Se hizo una especie de síntesis y yo creo que si se hiciera un esfuerzo de aplicar ese modelo en lo que cabe a las estatales y también a las municipales, sin duda mejoraría mucho la infraestructura institucional y la ventaja que hoy tienen las estructuras delictivas ya no sería tanta, ¿no? Sin embargo, se requieren recursos financieros y esas son una decisión política. Yo creo que en el caso de la Policía del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad, aparte del talento de su director y del esfuerzo de miles de buenos policías, pues está el tema del financiamiento. Estaba viendo yo cómo se incrementó el financiamiento. No hubiera sido posible la certificación de CALEA con la simple voluntad de tenerla, ni lo mismo de la certificación del INCIDE, ¿no? Y a mí me parece que ese es un acierto fundamental de las decisiones políticas, ¿no? Pero eso a nivel nacional creo que en esta administración no va a llegar. Entonces, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de suplir las insuficiencias financieras con una coordinación más intensa en todos los ámbitos. Debo decir que en medio de la temporada del mando único establecimos relaciones de coordinación extraordinariamente positivas con la Policía Federal. No necesariamente con el comisionado, pero es fácil, las instituciones así son. Cuando se convoca a ponernos de acuerdo en algo que compartimos, como es la detención de un delincuente o a la desarticulación de una banda o de una estructura delictiva, la vocación policial federal, estatal o municipal se impone
y entonces las deficiencias materiales, financieras, de alguna manera son suplidas con esa promoción de la unificación en la lucha, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacerlo, mientras puede llegar una administración que sea más sensible a estas necesidades. Y hay cuestiones técnicas muy concretas. Miren, el secretario no pudo hacer algo que para los municipios es muy importante, que es un problema técnico, pero que tiene implicaciones políticas. Que la recepción de las solicitudes de auxilio de los ciudadanos podamos escucharlas en tiempo real simultáneamente, pues el C5 o los C5 del Estado y también los C4 o los C2 de acá de los municipios. Esa decisión va a ser de mucha trascendencia, porque en muchos lugares la Policía Estatal no tiene el estado de fuerza suficiente para mantener ese récord de 3 minutos para dar el auxilio. Y en cambio en algunos municipios, yo pongo por ejemplo el de Nezahualcóyotl, sí existe ese estado de fuerza y sobre todo existe ese estado de fuerza desplegado en cuadrantes, lo cual quiere decir que no es mucho lo que tiene que ir una patrulla en términos de espacio y de tiempo para ir y prestar el auxilio. Y alguna vez tuvimos una cuestión muy lamentable de que llegó la alerta del C5 15 minutos después de que se solicitó el auxilio. Y era un incendio. Y bueno, el cuerpo de bomberos depende del municipio. Entonces, esta triangulación puede ser hasta trágica. Y yo creo que eso no es una cuestión financiera, es una cuestión de una decisión político-operativa. Y como estas, hay otras cuestiones. Y yo creo que es la coordinación y el diálogo rumbo a la coordinación la que hace que se ubiquen estas cuestiones y se resuelvan y multipliquemos nuestra eficacia, nuestra efectividad. Y ya saben ustedes, pues en beneficio de la gente. Y eso es muy importante, ¿no? Fascinante, fascinante. Muchas gracias, Jorge. Secretario, una reflexión hacia el futuro. ¿Cómo entrarle? Creo que, dando seguimiento a lo que comentaban, un policía bien entrenado es costoso, pero un policía sin entrenamiento resulta mucho más costoso en el mediano plazo. Y mientras no entendamos eso, entonces el flujo de recursos pues, no será el suficiente ni el idóneo. Sin duda hay un problema de falta de recursos. 2, tenemos un problema de querer descansarlo todo en la voluntad política. Yo estoy un poco cansado de la voluntad política. Tiene que ser por ley. Tiene que ser una instrucción en donde sea muy claro la ley, que le toca a quién tiene que atender qué, y no tiene que ser una decisión del titular en turno de coordinarnos o de trabajar o no. La voluntad política en el tema de seguridad nos ha generado muchos problemas los últimos años porque se ha politizado el tema. Inclusive algunos municipios los cuadrantes los hace con un criterio mucho más político, cuadrantes para las municipales, mucho más político y no cuadrantes con visión de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar la vuelta a la página al tema de voluntad política y hay que enfocarnos específicamente en que tiene que ser por ley y todos tenemos que hacer lo que nos toca, independientemente si el vecino te cae bien o no te cae bien, independientemente del color que esté representando el titular del Ejecutivo, independientemente de muchas cosas. Y un tercer problema tiene que ver que todos los temas los queremos meter al cajón de seguridad cuando no es así. Si no revisamos que un mal desarrollo urbano conlleva más posibilidades para acciones delincuenciales, un desorden en el transporte público conlleva más posibilidades para actividades delincuenciales y así como eso podemos enlistar muchos, entonces no va a haber coordinación, no va a haber unidades de policía que puedan atender los fenómenos. Cada uno de los problemas que tenemos lo tenemos que atender en el cajón correspondiente, en la ventanilla correcta, que es mucho tiempo antes de que llegue al tema de seguridad. Entonces, mientras no resolvamos en donde tenemos que resolver, no vamos a poder pues atender muchos de los problemas. Y para el futuro, sin duda, el esquema que hemos presentado está dando resultados. Creemos que es el esquema con que hay que seguir trabajando, con esta identificación que ya tenemos de los problemas. Ya existe un modelo, ya se está implementando. No es inventar el agua tibia en el hilo negro, que eso queremos hacer cada 3 años o cada 6 años, sino es dar continuidad a las cosas que están funcionando, que muchas de ellas vienen desde el sector central, desde el gobierno federal, muchas de ellas vienen desde el Estado y muchas de ellas vienen de esfuerzos municipales que están dando buenos
buenos resultados. Entonces, seguir trabajando con el modelo que ya tenemos implementado en el mediano plazo nos va a seguir dando los resultados que nos está dando y que queremos. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar, lamentablemente, pero ha sido muy rica la conversación. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos. Agradecemos su preferencia, su interés. Muchas gracias y hasta luego. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.